Bueno, nuevamente gracias, ¿no? Por la oportunidad y bueno, espero que esto denote una plática interesante al final de la plática. Eh, un poco el origen, bueno, el título de esta conferencia, pensamos en origen y territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera creemos que hay que trabajar fuertemente con el sitio en el que cada oportunidad te pone, ¿no? Y pensamos y vemos al territorio y tenemos la convicción de que el territorio o el sitio o el contexto en el que se trabaja es como esta materia prima que podemos moldear y que podemos de alguna forma trabajar como si fuese una escultura en el que por diferentes acciones puedes generar ideas o diferentes operaciones que puedan generar arquitectura y esa relación entre la arquitectura, el territorio, generando distintos paisajes, ¿no? Eh, eh, esta imagen, me remito a Richard Serra, ¿no? Es un poco de ver cómo la arquitectura, en este caso, bueno, no es arquitectura, es arte, pero cómo realmente una acción hecha por el hombre dentro de un espacio totalmente natural puede llevar a distintas connotaciones de cómo percibimos el espacio sobre el tiempo y demás, ¿no? O sea, si este proyecto de Richard Serra, que es de alguna manera denota distintas maneras de cómo se puede percibir una misma pieza en distintas perspectivas, ¿no? Cómo al paso de cómo uno va recorriendo también la arquitectura, puede ir teniendo distintas paisajes y puede ir generando distintas imágenes que pueden detonar y que pueden generar paisajes. Remito también a Gordon Matta Clark, un poco también como en esta obra trabaja a base de vacíos y de fisuras y va generando estos paisajes de manera, en diferentes capas, ¿no? Que van, en este caso, donde realmente trabaja con una preexistencia, pero genera un paisaje que no es natural, bueno, es una ciudad, pero de alguna manera también como arquitectos creemos que hay distintas formas, ¿no? Ya bien como lo hace Richard Serra, que realmente se esculpe o trabaja como con la tierra como si fuese una materia prima, o bien como Gordon Matta Clark, donde realmente a través de operaciones va generando distintas connotaciones espaciales, ¿no? Y un poco creo que el paisaje, bueno, tengo aquí a Iñaki Ábalos, ¿no? El paisaje nos construye y nos escucha, que es necesario atravesar una profunda mutación para poder después restablecer algo así como una comunicación afectiva entre los humanos y las cosas, y los humanos y los no humanos. De alguna manera, un poco lo que tratamos de hacer es generar este vínculo entre la arquitectura, entre el usuario y entre la acción que generamos como arquitectos, ¿no? Entonces, esta relación simbiótica, ¿no? Del territorio o de la materia prima junto con nuestras acciones como arquitectos, es de hay una profunda relación humana, ¿no? Entonces creo que como arquitectos tenemos como esta disciplina o de alguna forma, esta convicción, ¿no? De siempre generar por el bien y un quehacer que sea enfocado al humano, ¿no? ¿Y cuál es el origen de todas estas ideas? Un poco, este origen tiene que ver mucho en entender cómo es un territorio, el entender qué podemos o qué acción podemos trabajar en distintos sitios. Me vuelvo a poner esto de Richard Serra, ¿no? Es un verb list, que en aquel entonces él mencionaba como estas acciones que pudiesen trabajar con sus distintas obras, ¿no? Unas son acciones y otras no son acciones, ¿no? De repente empieza a hablar of mapping, of location, of context, of time, of carbonization. Y un poquito esto nos gusta mostrarlo porque creemos que también como arquitectos trabajamos con estas distintas acciones para generar ideas, para generar distintas tipologías y para darnos cuenta de qué manera nosotros estamos involucrándonos o estamos generando esta simbiosis con el territorio, con la materia prima, con la naturaleza,
o con lo no natural, con la ciudad, con lo creado por el hombre y demás, ¿no? Y un poquito, esto es una imagen de algunas piezas, nos gusta recolectar cada vez que vamos a un sitio, nos gusta recolectar ciertas piezas del sitio mismo y que de alguna manera nos empiezan a evocar distintas ideas, ¿no? Entonces, el hecho de catalogar o clasificar las piezas del lugar también nos van a generar ideas que después en la oficina podemos poner en práctica. Y realmente, cómo cada proyecto tiene que ser único y repetible en el sitio, y cómo cada uno de ellos tiene distintas connotaciones en cuanto a material, qué materiales vamos a ocupar, qué materiales son los adecuados, cómo vamos a tratar de trabajar con estos materiales para llevarlos a su máxima expresión y demás, ¿no? Y de esta manera que también clasificamos todos estos como objetos que vamos encontrando en el sitio. Trabajamos también cada sitio tiene características muy únicas, ¿no? Cada sitio es, como mencionaba, es irrepetible, por lo tanto estamos siempre buscando que cada proyecto es profesamente diseñado para ese sitio y que esté como anclado al territorio donde se está proyectando. Ya sé si está anclado, si va a ser posado dentro de este territorio. Hay muchísimas formas en las que un proyecto arquitectónico puede posarse dentro de un sitio, ¿no? Que es cómo tocamos este territorio, o sea, con qué pies y demás. Y bueno, todas estas ideas generalmente las vamos traduciendo con dibujos, ¿no? De manera de primero tener como que estas piezas muy táctiles, ¿no? Después, cómo eso se puede ir traduciendo en dibujos, en 2 dimensiones y pasando a 3 dimensiones también en maquetas muy abstractas o muy sencillas de digerir y que realmente de alguna manera denoten como estas primeras como instancias para generar proyectos. Y un poco esta misma clasificación, ¿no? O sea, cómo clasificamos los proyectos porque cada uno de ellos mantiene cierta identidad, pero también cómo trabajamos con distintas escalas, ¿no? Desde un florero hasta un proyecto arquitectónico de mayor escala. Nos gusta constantemente, o desde un inicio, los orígenes de la oficina era trabajar con ideas y era trabajar empezamos haciendo concursos, ¿no? Como cualquier oficina joven y demás, en donde cada una de estos proyectos construidos o no construidos, realmente lo trabajábamos desde cómo podríamos generar distintas tipologías dependiendo en dónde están posadas o en qué territorio estamos trabajando. Y yo creo que esos son los orígenes de la oficina. Realmente fue como empezamos a trabajar con ideas, que constantemente vamos trabajando con muchas maquetas. O sea, la maqueta es como, ahora sí, como en esta materia prima también, que la vamos moldeando, que la vamos disectando para entender cualquier propuesta sencilla o compleja que hagamos, entender que cada uno de estos proyectos está subdividido o está con distintas capas de entendimiento, ¿no? Ya sea estructural, ya sea de material, ya sea espacial, ya sea de cómo el usuario recorre el espacio y demás, ¿no? Entonces creo que este proceso que no es lineal, donde de alguna manera primero es como muy sutil y muy táctil, y después se traduce en dibujos y después se traduce en maquetas, y algunos de ellos pueden traducirse en obra construida. Creo que ese es un proceso en el que siempre, y bueno, ha ido madurando con los años, pero es algo que nos ha apasionado, ¿no? Realmente trabajar con las manos como herramienta y trabajar también con herramientas digitales, creo que es una combinación entre lo análogo y digital, lo que nos apasiona desde un inicio, y entender cuál es el origen de todas estas ideas, ¿no? No solo entender el origen del territorio en el que estamos posados para generar distintos paisajes, pero sino también entender que cada uno de estos proyectos nos va a conllevar a una metodología muy distinta, ¿no? No es que tengamos un lenguaje único y repetible en cada proyecto, sino que cada proyecto va entendiendo diferentes metodologías de trabajo, ¿no? Siempre dependiendo de dónde está posado, en dónde va a estar anclado, y que realmente no sea... no creemos y tenemos la convicción de que cada proyecto está diseñado en sitio y que no pudiese ser replicable como piezas prefabricadas en otros sitios. Si quieres continuar. Sí, como dice Pau, todas estas ideas y este origen, el origen, digamos, de ASD, de estos concursos que empezamos, que buscamos estas oportunidades de generar trabajo, ¿no?
Y de repente también existe el origen de estos primeros proyectos que se construyen, que se ejecutan. Y entonces, saliendo de la universidad, el poder construir los primeros proyectos es, creo que, de las cosas más emocionantes. No sé, hay alumnos aquí de primero a décimo, no, a lo mejor algunos ya construyeron algo, pero esta oportunidad que se nos da de todo el aprendizaje aplicado y ver materializado y visitar y recorrer físicamente estos espacios que hicimos en plano, en 2D, y ahora verlo en profundidad, en dimensión, etcétera, pues creo que es lo más rico, ¿no? Entonces, hablando de origen, vamos a presentar dos proyectos que queremos contraponer, es decir, comparar de alguna manera o explicar uno y otro, que son como comparten cierta logística de desarrollo de proyecto o de relación al paisaje, al territorio, con dos territorios completamente distintos. No es porque uno es blanco y uno es negro, que sí son uno blanco y uno negro, pero que en realidad empezar a disectar estas estrategias de cada uno y mostrarles estos pininos, ¿no? Estos primeros proyectos que hizo ASD, que construyó y que tuvimos la oportunidad de construir de una manera en la que sales de la carrera y todo es fácil y mucho más sencillo que cuando empiezas a trabajar ya con otro tipo de clientes. Ya las cosas a lo mejor es más difícil, las ideas o debatir cosas con clientes, y que estás justo en esa parte en donde sales de esta secuencia muy creativa en la universidad, que seguro les pasa a todos, y tienes esta oportunidad, ¿no? Después ya cambian las cosas, pero este panorama creo que es interesante. Entonces, uno es una casa que está inmersa en el bosque, en un paisaje completamente natural que busca camuflajearse de alguna manera. El otro es una casa inmersa en un fraccionamiento, ¿no? En Querétaro, pero que por las condiciones territoriales busca generar su propio contexto, ¿no? Entonces, un poquito esta idea de contraponer estos dos proyectos. Uno es una casa de fin de semana, el otro es otra casa también de fin de semana que ahora se ocupa de manera regular, pero ¿qué es lo que a nosotros nos comunicó o entendimos del territorio? ¿Qué sucede en la universidad, no? Nos ponen a 15 alumnos a trabajar el mismo predio, con las mismas condiciones, con el mismo uso de suelo, y es, pues tú cómo lees, cómo disectas, cómo conectas y qué lees o qué te transmite, ¿no? Al estar ahí y poder tú buscar esa solución. Entonces, esto es lo que llamamos estrategias, ¿no? Entonces, estrategias de cómo nosotros leemos, lo que explicaba Paola, del paisaje y territorio, ¿no? Entonces, uno, pues es una casa que está en Huixquilucan, el otro es territorio 2, es una casa en Querétaro, similares, digamos que en escala, pero opuestas, ¿no? En el tema de, una busca ser una extroversión, o es una casa extrovertida, si le podemos llamar así, y una casa que es introvertida, que busca ser interior y crear su propio contexto. Otra que es exterior y que observa al contexto, ¿no? Hacia el exterior. Entonces son dos estrategias bastante interesantes que nos llama la atención. Y algo que, bueno, nos gusta mucho el tema de paisaje y estos minerales y estas piedras que mostraba Paola, que hemos recolectado. Este mineral que se llama pirita, que se nos hace interesantísimo el poder contraponerlos con estas dos imágenes. Cómo emergen del paisaje, cómo se mimetizan y son parte del territorio y del paisaje, pero son muy distintos. Uno es un monolito que quizás busca proyectar y ver hacia la periferia, hacia el exterior. El otro es una serie de estos cubos que se forman de manera natural, que es mágico, es increíble esto, pero que esta secuencia de cubos, estos espacios intersticiales que se generan entre estas masas, nos da espacio, ¿no? Entonces es un proyecto que se ve hacia el interior y un proyecto que ve hacia el exterior. Aquí ponemos las dos plantas arquitectónicas o site plan, en donde podemos ver a la izquierda la casa alta, que es dentro de este paisaje, este terreno inclinado con pendiente, que se produce una plataforma en la parte inferior del terreno de 50 metros de largo, que se hace esta plataforma elevada para tener todo el programa social de vivir al exterior esta casa, de estar al exterior. Y este cubo de 6 por 6 metros, que tiene un footprint mínimo dentro del terreno, para ser poco invasivo, se vuelve una torreta mirador que busca ver 360 grados, ¿no? Y dirigir las vistas hacia diferentes enfoques, versus Casa 414, que
son 4 volúmenes principales, ¿no? Una casa principal o una plaza principal y 4 patios como entre ellos, de cómo esta casa se desfragmenta. Es una casa que podría tener estas 4 recámaras en una misma, pero aquí se desfragmenta más por un tema de disfrutar el fin de semana del cliente, los hijos, los papás quieren estar en este espacio, los hijos llegan de visita, pero que pueden estar en esta suite tipo hotel. Y algo curioso es que pasaba cuando Paola iba a los permisos, ¿no? Y me acuerdo que fui por ella y salió de ahí del ayuntamiento, ahí en Querétaro, y con sonrisa de oreja a oreja, y decían, nos aprobaron el proyecto porque no creían, y decían, pero ¿cómo? ¿Es un hotel? No, pero no es un hotel. Entonces Paola tuvo que explicarles muy detallado el proyecto hasta que lo aprobaran y vámonos a construcción. Entonces sabíamos que era algo pues también diferente, ¿no? Una casa que se podía vivir de manera diferente, que si llegaba parte de la familia no tenía que invadir este espacio, ¿no? Central, estar independientes, pero convergen en un centro, ¿no? En una plaza central. Entonces, voy a describir un poquito más detallado Casa Alta, después pasaremos a la otra casa, si les parece y si el tiempo nos lo permite, explicaremos a lo mejor un par de proyectos más recientes, más actuales, que van de la línea de entender un paisaje, un territorio, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, podemos ver un poquito de lo que describíamos, el acceso con esta casa mirador, ¿no? Donde debajo de ella está el vigilante, una conexión de una escalera que te lleva a la plataforma inferior y la casa central que tiene vistas hacia el exterior. Y algo que nos llamaba la atención era cómo hacemos una casa, sí, que está estratégicamente pensada las aperturas y las ventanas para ver diferentes zonas del contexto, ¿no? A la parte inferior pasa un río, el ruido se escucha, el ruido del río podría entrar a la casa y ser un efecto también relajante, ¿no? Cosas que como estudiante a lo mejor no te das cuenta y cuando lo ejecutaste, abriste un día la ventana en la obra y te diste cuenta que el sonido entraba a la casa o que generaste conexiones visuales sin querer hacia la alberca, por más que hicieras un corte, ¿no? Cosas que se van viendo in situ. Y parte de esta casa que busca camuflajearse en este contexto, queríamos que la casa fuera como un árbol más dentro de este bosque. ¿Cómo podíamos lograr esto? Recurrimos un poquito a la idea de los impresionistas con esta idea de puntillismo, le llamamos puntillismo digital, en el que esta imagen de este árbol la podríamos nosotros digitalizar, hacer círculos, aplicar una fachada en la esquina en donde podríamos llegar a la casa por una esquina y toparnos con esta imagen de este árbol que podría quedar grabado en la casa, ¿no? Entonces exploramos diferentes maquetas láser para poder lograr ese efecto. Y entonces vemos aquí, es una casa muy sencilla, de 6 por 6 metros, ¿no? Modulada a 1.20, por ahí no sé si se lo saben, pero al que modula Dios lo ayuda. Y es muy cierto, ¿no? Modulando todo esto 1.20, pues te empata tu despiece de materiales, te empata el ancho de tu escalera con la apertura, con los vanos, con los baños, todo va modulado. Entonces empezamos un poquito a estar obsesionados con la modulación, tanto al interior como al exterior. Ahorita lo van a ver con la fachada. Se ingresa a un nivel intermedio, que es la sala, después se baja a cocina y comedor, y después se sube una recámara, ¿no? Es una casita de 110 metros cuadrados y una salida a un roof garden que se vuelve un mirador 360 grados. Aquí pueden ver un poco de... Ahí lo interesante es que esta tipología es meramente vertical, ¿no? Sí. O sea, entonces, cómo realmente cada nivel está conteniendo un programa en específico. O sea, no hay 2 programas dentro de un mismo piso, ¿no? O sea, cada piso está conllevando a un programa distinto, ¿no? Entonces, esta verticalidad en la tipología creo que nos pareció interesante, digo, como en cualquier townhouse y demás, pero realmente versus con la otra casa donde es totalmente, el programa se despliega de manera horizontal. Creo que esta tiene la virtud de crecer, ¿no? Como decía Fernando, como un árbol y demás, ¿no? Y también tratar de como mimetizarlo con estas ideas que en ese momento era como, estamos hablando del 2010, donde pues todo este boom digital estaba en mucho más auge, ¿no? Además que veníamos de Nueva York y de Colombia y todo, bueno, traíamos como estas ideas de fabricación digital y demás, ¿no?
Claro, venimos muy digitalizados, ¿no? Y hicimos pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si usamos un panel que ya viene perforado? ¿Qué pasa si hacemos un molde de concreto? Y hicimos pruebas y errores y después se presentó la oportunidad de poder intervenir con una fachada de Trespa, que es un compuesto ahí de resinas y maderas alemán, en donde se podía personalizar esto, ¿no? Empezaba apenas todo el tema digital a poderse aplicar a fachadas. Y aquí vemos lo que decía Paola, esta casa que está segmentada de manera vertical, en donde cada uso es por cada nivel y culmina en la parte de la azotea que tiene un mirador. Y lo que pudimos diseñar y dibujar como fachada de cómo podemos replicar esta vegetación en el árbol, que igual la casa emerge, el árbol emerge, ¿no? Del paisaje, cómo podíamos nosotros replicarlo. Entonces tenemos una estructura convencional, ¿no? De castillos y losas y concreto y tabique, con una subestructura y una fachada ventilada personalizada, ¿no? Donde podíamos intervenir con estos píxeles digitales. Esta es la fachada desdoblada en todos sus piezas, ¿no? 232 paneles, de los cuales un 20% de ellos fueron perforados, y la fachada estaba modulada en sus entrepisos y sus alturas a que coincidiera con ventanas. Entonces aquí hacemos un zoom a un poquito la esquina donde da la vuelta el árbol, las ramas, ¿no? Cómo se empieza a ramificar y se ve la imagen del árbol, ¿no? Aquí pues ya se empieza a ver un poco del territorio, de la fachada, la membrana de vapor, ¿no? Para hacer un aislante ahí impermeable, y después esta fachada que se va colocando y se va modulando, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, ya una de las fachadas donde está perforada y cómo este módulo coincide con el vano que dejamos para las ventanas. Entonces las ventanas venían también moduladas, aparte de que estudiadas por el interior para ver al exterior, también por el exterior para que modulara la fachada. Entonces aquí por ejemplo, podemos ver el patio de la entrada, donde se entra a la casa. Es una casa de fin de semana, pequeña, y la esquina en donde se empieza a ver el dibujo de este árbol, ¿no? Entonces es como los impresionistas. Tú te acercas mucho a ese cuadro y no ves más que una serie de puntos y colores, pero a medida que te vas alejando se empieza a definir esa imagen, ¿no? Buscábamos un poquito eso, ese efecto. Ahí está, esa es parte de la obra, ¿no? La plataforma, el río que pasa por allá abajo, vegetación. Y montamos un poquito también esta como fabriquita de prefabricados en sitio, de colados ahí en sitio, ¿no? Con la gente ahí en la obra, de cómo podíamos ir incrustando parte de los escalones e insertarlos en el territorio también, en la topografía, en lugar de cortar y hacer una escalera. Entonces el verde empieza a entretejerse, ¿no? De alguna manera. Los árboles, ¿no? Los cedros, los encinos que se pueden ver ahí, que emergen también de la plataforma, que se quedan libres y que son parte del techo de sombra de este espacio. Y la vegetación también, ¿no? Un poco de la vegetación que nosotros pues empezábamos a aprender también al salir de la escuela y que teníamos un poco de conocimiento, pero empezar a ir a los viveros y nosotros encargarnos de esa parte, pues también fue algo donde nos vimos forzados a aprender y a poder combinar. Entonces, ahí se ve la escalera con una inserción que baja a la parte del sótano. En ese sótano se ven los árboles donde salen, ¿no? De abajo, salen por esa losa. Y justo ahí debajo está toda la Parte de parte servicios. de servicios y regaderas y demás para la alberca, ¿no? Asoleadero, alberca. Jamás quisimos tocar esos árboles y respetarlos. Entonces entras en la parte subterránea y ves también cómo están ahí estos árboles que aún siguen estando en perfectas condiciones, ¿no? Y cómo se modula, ¿no? El asoleadero con el carril de nado, con el espejo de agua, con la jardinera, todo modulado y coincide. Entonces visualmente es como una línea, ¿no? Que se va proyectando. Y también algo interesante es que posteriormente sobraron polines de la obra y los utilizamos como para hacer una casita invernadero, ¿no? Hicimos un invernadero, hicimos una casita ahí como almacén y pudimos jugar también con esta modulación de piezas con los polines que fueron sobrando, y las jardineras de todo el conjunto también se hicieron con polín, ¿no? Y esta parte de material, ¿no? Aquí vemos el Trespa, este panel hecho, fabricado, y este concreto colado con la madera impregnada, y esta combinación entre estos dos materiales, que uno es a lo mejor, ¿no? Como muy nítido, y el otro tiene estas imperfecciones, esta irregularidad que también le da mucho carácter. Entonces aquí vemos un poco de
de la casa ya metida dentro del paisaje, parte de las jardineras, los miradores, los espacios, las ventanas que dan hacia diferentes lados según su orientación, ¿no? También vimos eso y el tema de orientación para que fuera algo que conservar el calor, ¿no? Lo liberara, pero que fuera fresca en verano y que fuera un poquito más Y algo calientita en interesante de invierno. la imagen izquierda, bueno, es esta fachada como perfecta, esta foto que me acuerdo que le comentábamos al fotógrafo, queremos esa fachada perfecta, ¿no? De alguna manera, porque tienes momentos donde hay transparencia desde una fachada hasta la otra fachada, ¿no? Que se puede ver y demás, ¿no? Y creo que nos gustaba mucho ver como esta perfección de este volumen casi monolítico puesto dentro de este paisaje lleno de vegetación y demás, y cómo realmente había como esta contraposición de materialidad entre lo natural y lo creado por el hombre, ¿no? Entonces, un poco estas ideas de juxtaposición o de dualidades tanto en el sentido de creación arquitectónica, pero también en las materialidades que buscábamos, ¿no? Y cómo estas dos dualidades muy distintas podían convivir, ¿no? Claro, es una casa que te resguarda, pero que también te suelta al exterior, ¿no? Vivir el exterior, ¿no? Ir a los árboles frutales, ir a la plataforma, ir a estos espacios exteriores, ¿no? Y vivir la casa mucho al exterior, que es lo que busca. Entonces, aquí, pues bueno, ya vemos algunas imágenes de cómo es esa llegada a ese patio, la imagen del árbol en la esquina, muy sutil esta imagen del árbol, ¿no? No es algo que cubra todo el edificio, sino es algo que busca ser muy sutil en cuanto uno va llegando. Y esta escalera exterior que hace un recorrido y una conexión también de manera exterior y forzar un poquito al usuario, aunque hay una escalera interior, poder también hacer un recorrido exterior y estar en contacto con la vegetación. Y todo este landscape, o sea, generado, por ejemplo, con estas piezas, con esos pedazos de polines que eran los restantes de la obra y demás, o sea, no se generó como material extra, ¿no? Para poder hacer este paisaje, sino que tratamos de aprovechar al máximo, tanto en el exterior, hasta algunas veces con unas piezas en el interior, con estos polines que nos permitían generar jardineras, pasajes y demás, ¿no? Sí, bueno, el Interior. interior, ¿no? También un contraste completamente distinto a lo que es el acabado exterior, que busca ser más oscuro para conectarse un poquito más ahí con el paisaje. No nos imaginábamos a lo mejor un volumen blanco y a lo mejor no nos imaginábamos en la otra casa, la que vamos a ver más adelante, pues un volumen negro, ¿no? Entonces, como que sentimos que era algo natural en cuanto se hizo la selección de acabados, pero el interior tenía que reflejar y rebotar mucho la luz, entonces va en unas tonalidades ahí muy neutras, ¿no? Un piso de madera claro, muros blancos, plafones blancos, pero que estas aperturas moduladas de 1:20 también nos permiten generar alguna conexión. Entonces, lo que empezó a suceder es que arriba en planta alta, donde se ve el cristal, ¿no? Aquí arriba, es que estando aquí se podía ver hasta la parte de abajo, casi hasta la alberca, y el sonido del río entraba y entraba casi hasta el tercer nivel. Entonces, buscaba cómo generar una escalera que te guiara por esos 3 niveles, que estuviera en el mismo lugar, un módulo de concreto que es la isla, que no es una isla que fue comprada con un cocinero y era algo donde en sitio se coló y se hizo de concreto enduelado y se fue haciendo más que perteneciera también a la casa, ¿no? Y que fuera hecha ahí en su lugar. También la mesa se hizo del mismo piso de madera de ingeniería que se utilizó para el piso, ¿no? Aquí, bueno, lo podemos ver, esta U de concreto con su recubrimiento aquí de silestone, carpintería también, y esta conexión al momento de abrir los canceles con el área verde. Aquí otra vista, pero que habla también de esa relación y de esos acabados. También parte de la cachería de madera que nos sobró durante la obra, también se hizo un lambrín en la parte del acceso que se ve ahí arriba a la izquierda, que se le dio una pátina de blanco y pues fue un poquito de lo que sobró del material. Y esa piececita que se ve, ese como polín ahí, que fue el crate donde llegó el material del Trespa, que decía ahí Trespa, y entonces fue como un poquito de historia del, bueno, cuando llegó la fachada, tener esa memoria de cuando llegó este acabado, ¿no? Entonces, la chimenea también es una chimenea
de leña que calienta el espacio y que su tiro pasa por la planta alta y que calienta ese espacio. Yo cuando estudié arquitectura, me fui de intercambio un semestre a Chile y era muy común ver estas chimeneas en las casas en Chile. Todas las casas, digo, por el tema de la temperatura y el invierno, que es allá en verano, es invierno, tenían estos elementos y encontramos un proveedor en México que las suministraba y las instalaba. Entonces fue algo ahí muy interesante, ¿no? De poder integrar este espacio, sea el núcleo de convivio de la casa. Aquí vemos cómo pasa en la planta alta, la habitación que sube a la azotea y siempre esta conexión con los espacios verdes, ¿no? Con el paisaje natural enfrente y a los lados. Este ya es como parte del mirador. Obviamente esta vegetación, esto es hace mucho, ha crecido mucho y la jacaranda y casi ya no encuentras la casa porque está por ahí muy camuflajeada. Pero ha sido algo increíble el poder también verla después de los años y ver cómo ha envejecido, cómo el verde gana, ¿no? Nature always wins, esta vegetación que siempre se va adaptando de la arquitectura y de los espacios. Bueno, a ver, continuamos con Querétaro y bueno, un poco entendiendo también en dónde estábamos situados. Un poco la primera vez que fuimos al lugar y demás, nos llamó mucho la atención pues todo este tramado que tenía, que se ve en Querétaro, por toda esta zona donde antiguamente en Curica eran zonas de cultivo y demás, y creo que un poco de esto nos hizo inspirarnos en cómo realmente empezar a mapear como todas estas ideas dentro de un sitio mucho más contenido. Aquí no teníamos el paisaje abierto a una naturaleza muy llamativa, sino aquí estábamos en un predio totalmente acorralado entre vecinos en sus tres caras del predio. Y pensamos que tal vez no había nada que rescatar con los vecinos, sino que realmente teníamos que generar este espacio natural, este bioclima propio del proyecto. Y entonces lo que empezamos es a subdividir el terreno en distintos parches o estos mapeos donde íbamos a colocar estas piezas para generar distintas configuraciones de convivencia, ¿no? Algunas veces en un piso, en 2 pisos y demás, ¿no? Me voy un poco rápido porque creo que vamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, después decidimos que tal vez esta sería una configuración que pudiese funcionar, el tener una plaza central donde convergieran 3 volúmenes que fueran la zona de dormitorios y una casa principal donde fuera la zona de convivio y que de alguna manera no tuviesen que estar attached, o sea, estuvieran juntas a la casa, sino que estuvieran totalmente dispersas. Como mencionamos en un principio, en un momento, pues nos encantaba hacer maquetas y siempre la maqueta la vemos como esta herramienta de proceso y de edición, en donde realmente lo que buscábamos es ver cómo estos pequeños como volúmenes pudiesen relacionarse uno con otros y cómo sería la secuencia de espacios para los usuarios, ¿no? Sería como la maqueta final, donde veíamos esta gran plaza, de estos volúmenes que después cambiaron, después con pláticas con el cliente y demás, y hubieron algunas modificaciones. Pero bueno, era esta obsesión de tener todo dentro de este gran patrón y que todo estuviese perfectamente bien modulado, ¿no? En la clase anterior igual y teníamos esta estandarización en los paneles, ¿no? Para esta construcción, y aquí en este caso teníamos esta estandarización en las medidas y en las proporciones de los volúmenes, ¿no? Entonces cada una de las aperturas realmente guardaba cierto equilibrio y cierta relación con todos los elementos de la casa. Son más maquetas y más maquetas. Un poco el programa, ¿no? Que realmente es una tipología distinta, ¿no? Donde pensaríamos que realmente la zona de estar debiese estar intrínseca a la zona social, pero bueno, decidimos esta tipología totalmente abierta y en ese entonces, pues bueno, era pues un momento donde todavía no sentíamos que había muchísima exploración en cuanto a estas tipologías.
Ya ahora, pues bueno, ya vemos mucho más ejemplos que funcionan de esta manera, ¿no? Pero en ese entonces pues nos sentíamos atraídos por buscar distintas configuraciones, ¿no? El sistema constructivo pues muy sencillo, ¿no? Pero realmente nos gusta entender desde la oficina todos estos dibujos a detalle para que de alguna manera en obra los pudiésemos explicar y era muy bonito llegar a obra, ¿no? Y que vieran todos estos explotados y demás y nos decían los albañiles, les encantaba leer estos planos, ¿no? No solo verlo en 2 dimensiones, sino empezar a ver este tipo de representación, les hacía para ellos mucho más didáctico y más entendible lo que estaban trabajando, ¿no? Entonces creo que en este sentido el detalle riguroso y arduo de los dibujos creo que es importantísimo, ¿no? O sea, creemos que sí, realmente el origen de los proyectos arquitectónicos tiene una gran fuerza en el dibujo arquitectónico, ¿no? Creo que es de suma importancia esta perfección y demás, que a veces pasa que en obra hay cambios, pero generalmente entre más podamos lograr entender desde de estas líneas, desde el oficio de arquitecto en un despacho, creo que es mucho más gratificante verlo y se ve en obra, ¿no? Todos estos detalles pensados priori antes de la obra, ¿no? Aquí teníamos un terreno totalmente distinto, en el otro estábamos con un terreno totalmente inclinado, en este es un plano totalmente plano, un terreno totalmente plano, pero con una condición en cuanto a tierra que eran arcillas expansivas y teníamos un problema donde es pues una tierra donde es muy delicado trabajar, pues los volúmenes con el tiempo llegan a tener movimientos, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar la tierra, toda el área donde íbamos a construir la casa, tuvimos que quitar toda esta tierra que no es buena para construir, era buena para parcelas y para cosechar, pero anteriormente todos estos predios pues eran ejidos y sembradíos y demás, entonces pues tenían esta condición que obviamente también si tiras una semilla de cualquier cosa, esto crece impresionante, ¿no? Alguna vez llegamos a obra y encontrábamos un montón de sandías en el sitio, porque tal vez el albañil estaba comiendo sandías y tiraba una semilla y ya teníamos un gran planteo, ¿no? Pero no es muy apta para construir, ¿no? Entonces aquí el hecho de tener también volúmenes separados, lo hicimos para que estos volúmenes trabajasen de manera independiente y no tuviesen como este colapso entre un volumen y otro. Entonces también de manera constructiva funcionaba el tener una tipología que era totalmente expandida y dispersa, ¿no? Bueno, aquí es toda esta tierra que sacamos y metimos, o sea, fue complejo, ¿no? Pero bueno, y a pesar nos gustaba en ese momento entender creo que la sencillez de los volúmenes, ¿no? O sea, realmente manejar y entender un cubo con el anterior, que era un cubo en torreta, y en este, que era una casa un poco más alargada, pero que de alguna manera sí buscábamos que se viese como este volumen flotado, ¿no? En el anterior, digo, comparándolo, realmente se encajaba o se anclaba al territorio, y aquí simplemente eran estos volúmenes que se posaban dentro de este espacio, que flotaban, ¿no? Y que flotaran, ¿no? Y bueno, siempre hemos tenido esta obsesión del dibujo y demás, y de estos detalles que de alguna manera marcan la diferencia entre lo que realmente se pensó antes de y como origen, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar la importancia del dibujo arquitectónico, ¿no? O a lo que quieres llegar, ¿no? O sea, simplemente aquí queríamos que tuvieran la sensación de que están flotando estos pabellones en el paisaje. Entonces, despegar los 10 centímetros, pues bueno, pero eso implica un detalle de cimentación constructivo que tenemos que rebotar con el ingeniero, con el calculista, para lograrlo, ¿no? Entonces es ese detalle, como dice Paola, pero ver cómo se puede ejecutar en la realidad y poder lograr ese efecto. Y esta imagen, aunque es de obra y todavía no está la vegetación, nos gusta porque se ven como estos volúmenes muy pristinos puestos dentro de este espacio, de esta tierra que en realidad aquí nos encontramos con un terreno sin vegetación, más salvo en las colindancias, y tuvimos que construir la vegetación, ¿no? A medida que recorres, el proyecto va cambiando, ¿no? En cada esquina. Bueno, un poco de las imágenes de proceso de obra. Mira, está hablando de origen. Ahí yo tenía pelo y no es cierto, pero sí. Es decir, sí. O sea, estábamos jóvenes, estábamos empezando y pues es algo en donde, ¿no? Ya viendo estas fotos dices, realmente, o sea, es increíble el proceso, el proyecto, el diseño, la ejecución, y cuando estás ahí, que les decía, el poder estar ahí en obra, ¿no? Cuando sales de
de la escuela es algo increíble, ¿no? Entonces te topas con estos detalles o con decisiones en sitio que tienes que modificar, que tienes que cambiar, que tienes que detallar o definir o dibujar en las paredes inclusive, ¿no? Para lograr detalles que se puedan hacer. Y esto es como la arquitectura desnuda, ¿no? Y realmente después es crear esta vegetación que obviamente esto fue en un inicio, pero ahora está el triple o el cuádruple Sí, claro. de frondoso y demás. Y creo que es muy bonito porque toda esta vegetación en Querétaro, el clima es bastante, es extremoso, ¿no? En las noches es frío, en el día son calurosos. Entonces teníamos que necesitar generar estas sombrillas para mitigar un poco el clima. Y un poco la retícula que hablaba Paola, de esta retícula que se trazó, ¿no? en el predio, pues responde a la modulación también de la vegetación, donde en un cuadrante tenemos lirios, en otro cuadrante hay helechos, en otro cuadrante está este árbol, este flamboyant, que está en un arriate, ¿no? Enterrado en la plaza, o el espejo de agua coincide con la fachada. Es decir, esta retícula también se buscó que la vegetación fuera distinta en cada módulo, ¿no? Lavandas, Bueno, lirios. resultados finales, ¿no? De la obra es de la fachada de acceso, es la fachada, topas, ¿no? Cuando abres. Exactamente, ¿ah? Es pues muy sólida y todo para mitigar también el calor y demás. Algunas fotos, me voy a ir más rápido. La transición de un volumen muy sólido al que te topas, pero que quieres descubrir la casa, ¿no? Entonces, a medida que vas avanzando, te topas con esta secuencia de pabellones que le dan ritmo, ¿no? Al paisaje. Un poco más. Dentro de ellos, pues, una pérgola, ¿no? Que produce sombra. Y bueno, esta imagen aérea, ¿no? De cómo realmente sí queríamos ver esa réplica de las maquetas que de alguna manera vieron hecho puesto, ¿no? O sea, no es esta obsesión de hacer una maqueta por más perfecta, pero es como el acercamiento más directo antes de tenerlo en obra, ¿no? Tener una maqueta. El render pudiese engañar en distintas perspectivas, pero la maqueta jamás se engaña, ¿no? O sea, la maqueta también la puedes manipular con las manos y rotar el cubo y demás, ¿no? Entonces, inclusive la tecnología de cómo ha avanzado también esto, ahorita muy fácil, volamos un dron y sacamos una foto. Todavía no había drones y tuvimos que montar a Rafa Gamo, el fotógrafo, en una grúa en la casa del vecino, en una canastilla, tener cuidado con los cables de alta tensión y entonces elevarlo un poquito para poder lograr una vista aérea, porque queríamos mostrar el conjunto, cómo dialoga con la plaza, que ahora pues volamos un dron en vertical y listo, ¿no? Tenemos esa vista. Entonces, también... Y genera estos módulos que son como casi estas cajitas de papel, ¿no? Que estaban puestas, sí. O esta maqueta, ¿no? Que casi tiene sí. un pretil poco... muy ligero. Muy ligero y demás. Me voy rápido porque creo que en tiempo... ¿Cómo andamos de tiempo, Cecilia? Tú dinos unos 15 minutos. Sí, ¿sí? Adelante. Usted hace su tiempo, adelante. Ok. Bueno, este es otro terreno también muy cerca del anterior. Es una casa en San Miguel de Allende y un poco nos ayudó un poco a entender, ya teníamos el background de entender ya el clima del proyecto anterior y ya entendimos un poco esto, ¿no? O sea, realmente cómo es extremoso el clima y demás. La vegetación aquí es muy distinta. Ayer trabajábamos con flamboyanes y aquí teníamos estos mezquites, que es un árbol donde no es fácil tenerlos porque tiran como esta especie como de espinas y demás, pero al final del día son árboles grandiosos, ¿no? Sí, que son parte del lugar, que producen muy buena sombra, ¿no? Y un poco trabajando en la oficina, tal vez con estas ideas 2D, 3D, maquetas, renders y demás, queríamos que esta casa se empezara a tejer con estos árboles que los veíamos bastante protagónicos. El del medio no es un mezquite, era un opal de más de 100 años. Pero la casa busca entretejerse para poder librar y generar estos vacíos, ¿no? A manera de que se va entretejiendo entre el paisaje y dejar estos árboles, estos mezquites o este nopal que pudieran ser partícipes de los vacíos de la casa. Y bueno, aquí también, pues con estas ideas de cómo son los tonos en estos sitios, ¿no? Aquí teníamos, tal vez la otra pudiese haber sido blanca porque tal vez por el calor, pero aquí en este caso quisimos irnos a tonos más como de la tierra, ¿no? Que veías como estos colores, no solo en los atardeceres de San Miguel de Allende y demás, y quisimos
trabajar con estas tonalidades, Sí, ¿no? el centro, la parroquia, todas estas tonalidades cálidas. Exacto. Inclusive en San Miguel de Allende no ves estos, a las afueras, ¿no? Estas construcciones de concreto y de bloques, sino son de tabique. Entonces, inclusive a las afueras ves este elemento de barro, ¿no? De tabique, que es bien interesante. Entonces buscábamos contextualizar en la planta alta, ¿no? Y aquí pues buscamos trabajar con una cintilla en la fachada y demás. No voy a ahondar demasiado en la casa, pero es una casa muy sencilla, es una casa, no es de fin de semana, o sea, sí es para un cliente con una pareja joven, ¿no? Donde necesitaban realmente una casa pequeña, un lugar de esparcimiento, un estudio en la planta alta donde el cliente pudiese trabajar y ver, estar inmerso dentro de su propio estudio alrededor de estos árboles y subir a una terraza en donde pudiésemos tener como esta vista, que no hay fotos aquí, pero bueno, una vista maravillosa de San Miguel de Allende. Un poco la idea de tener como estas dos dualidades también, de trabajar con el concreto y trabajar con, en este caso, este recubrimiento de esta cintilla, ¿no? Un poco haciendo reminiscencia a la primera casa, donde estábamos un poco obsesionados con estas ideas de generar estos dibujos en fachada. Creo que aquí también fue un intento, tal vez, de replicar, y un poco haciendo reminiscencia, había un nopal muy bonito, donde tenía esta textura y demás, y quisimos como replicar esa textura dentro de la fachada. Correcto. Y además de tener como esta siempre dualidad, ¿no? Y esta relación entre patios y jardín a través de la casa. Interior-exterior, ir haciendo como estos marcos o como estos pequeños paisajes dentro ya de un proyecto arquitectónico, ¿no? Un poco, digo, no es trabajar con vacíos y fisuras, pero un poco lo que les mencionaba de Gordon Matta Clark, como ir esculpiendo estas vistas panorámicas en el espacio, ¿no? También ahí pueden ver cómo nos gustaba trabajar con un material con distintas posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidad puede tener un material en el piso o en la fachada y demás? Bueno, aquí vemos fotos de obra, ahí está el nopal, bastante interesante, ¿no? Y subías a una terraza, son fotos más de obra, y esta era la fachada, ¿no? Esta era la fachada que es muy linda que jugaba con la luz a diferentes horas del día. Demás, ¿no? Y bueno, y estos dibujos exhaustivos que nos encanta, bueno, nos encantaba y nos sigue gustando hacer estos dibujos exhaustivos dentro de la oficina, ¿no? Esta obsesión por el dibujo y por esta perfección y demás, creo que es algo que creo que nos gusta trabajarlo a detalle. Y algo que esta foto muestra es, por ejemplo, la sombra que le está pegando a los elementos que están botados, produce una sombra mucho más, que le da más profundidad a la fachada, entonces parece que estuviera del doble o del triple de profunda, pero en realidad es el juego que hace con el ritmo, ¿no? Que le dimos a la cintilla. ¿No? Algunas imágenes finales. Ahí cómo se ve entre la arquitectura y los vacíos que genera, cómo hace un juego y un ritmo geométrico la casa, ¿no? En materialidad, y en el vacío sale un mezquite bastante grande, ¿no? Que se vuelve protagonista como remates visuales en la casa o como un espacio, un patio contemplativo. Ahí se puede ver, por ejemplo, la escalera. Cada mención, sí. Todavía fotos ahí sin terminar, pero el remate de la escalera con este mezquite también en la parte del fondo, el nopal en la parte de la izquierda, y entonces siempre rematando con áreas verdes. Y un tema también como de esta austeridad, ¿no? O sea, el cliente, o sea, buscaba como esta austeridad, pero esta simplicidad en los materiales y demás, y creo que fue como muy armónico para él, ¿no? Y también en cuestión austeridad no quiere decir costos y demás, pero creo que es una obra que realmente económica, muy económica, muy y creo que fue una gran satisfacción, ¿no? O sea, que con poco igual y sí logramos como que generar todas estas ideas, ¿no? Correcto. Bueno, aquí es muy bonita la transición de los espacios, ¿no? De cómo ves estos distintos umbrales donde van emergiendo patios y vacíos y demás, ¿no? Cómo se van interconectando, ¿no? Se interconecta ahí espacios exteriores o vegetación hacia la arquitectura, ¿no? Y dos proyectos más, ¿no? Muy breves, pero que hablan de otros territorios. Tuvimos la oportunidad de intervenir. Un proyecto no se construyó, ¿no? Desafortunadamente, pues no siempre lo que proyectamos se construye, y eso pues es parte de la realidad, ¿no? Y de situaciones, ¿no? Que van cambiando.
pero este fue un primer proyecto, un primer cliente en Estados Unidos, en Wisconsin, que por ahí vio alguna de nuestras casas en alguna publicación o alguna revista y nos contactó que si podíamos hacerle una casa a granero, un farmhouse, que es muy común allá en Wisconsin, en el campo, que tienen estas casas que trabajan en el campo, ¿no? Con los hilos y con todo este espacio de granos y de almacén y de trabajo, pero es su casa donde viven, y buscaban ellos una casa como de fin de semana. Entonces estuvimos un poco entendiendo estas farmhouses y estos sistemas constructivos y esta tipología, ¿no? Que a lo mejor no es tan común aquí en México, pero entender un poquito el contexto o lo que nos pedían. Y disectando un poco el farmhouse típico que existe, de cómo a lo mejor se empezó a transformar, se pudo desfragmentar un guest house en algún momento, se hizo un concepto en herradura donde tienes un patio central, de repente un volumen y otro se desfasa al final del terreno, pero tienen una relación, o de repente un prisma muy puro, techo a dos aguas, muy simple, pero que conecta con el exterior, o un techo a dos aguas, pero que se verticaliza, ¿no? O un elemento mirador que es muy minimalista, de repente algo fragmentado, muy cajitas, ¿no? Entonces entender como que por dónde buscaba el cliente ubicarse, ¿no? O sea, ¿quieres algo así? Pues a lo mejor no es donde lo hacemos, a lo mejor esto pues no va con el terreno, pero encontrar ese hilo en el que podemos empezar a entablar unas ideas con el cliente, creemos que es importante. Y en alguna de nuestras imágenes que empezamos a investigar sobre Wisconsin y sobre estas casas, encontramos esta imagen de la izquierda que está como en un laguito, ¿no? Y genera este basamento de piedra que seguramente a lo mejor pudo haber sido una casa de otra época, pero que se monta en como palafitos, por así decir, pero es parte de la casa o parte de los cimientos. Y esta dualidad entre este espacio que está montado en como basamento de piedra y allá la piedra, ¿no? Hay casas de Frank Lloyd Wright que logramos visitar por ahí, que están muy cerca en Wisconsin, que tienen un uso de limestone, de una piedra natural fantástica. Entonces teníamos que sí o sí tratar de implementar algún volumen en piedra. Entonces este basamento que pudiera ser de piedra, montado con un volumen en la parte superior de algún otro material, ¿no? De algún siding o algo que es muy común allá. Entonces, entender estos procedimientos constructivos del balloon framing, ¿no? Con estructuras de madera. Y parte de lo que entendíamos del territorio, que es, ya no recuerdo cuántas acres, 40 hectáreas creo, un terreno inmenso que logramos recorrer con el cliente y empezar a rebotar ideas. De tener la casa central y luego al otro lado un pabellón que pudiera ser de verano o de invierno, ya sea como para el trineo y etcétera en invierno, o en verano water slide, y trasladarse al otro lado y dialogar esta arquitectura, ¿no? Entre un pabellón y otros. Fueron ideas que empezamos a explorar con el cliente. Después lo que le llaman en Wisconsin estos rolling hills, que son estos terrenos que de llanos, ¿no? De llanura, que tiene cierta topografía y que va cambiando, y lo ves a lo largo de todo esta zona que se llama Dodgeville, y cómo la arquitectura se podía medio conectar de algún modo al paisaje y estas curvas que se van modificando en la topografía y que pudiera relacionarse, ¿no? Algunos apuntes digitales y algunos modelos 3D o maquetas que estuvimos haciendo también de separar la arquitectura, separar el pabellón social del pabellón privado, ¿no? De las habitaciones, que eran 3 o 4 habitaciones para 2 familias que se podían quedar el verano ahí, y que tuvieran un espacio social muy específico, con una cava, con una cocina. Entonces, uno de ellos buscaba ver hacia el valle y la parte de la cañada del terreno como un mirador, y el otro ser un espacio un poco más sobrio donde podía salir al jardín. Y entonces eso es un poquito de lo que resultó. Ya el cliente, como que ya por temas con familiares y etcétera, ya no decidió continuar con el proyecto. Pero nos encantó el cómo intervenir un paisaje en otro lugar en Estados Unidos, aprender sistemas constructivos. También estábamos jóvenes aquí y poder pues trabajar con un cliente en Estados Unidos, presentar, etcétera. El lenguaje también cambia todo, y el ir y entender un territorio, un paisaje que es completamente distinto, ¿no? Y otro clima, porque allá hay nieve,
pues cómo respondes tú a este paisaje, ¿no? Entonces creemos que fue un ejercicio también que nos fue dando un poquito más de experiencia, ¿no? Y pues todo va sumando. Sí, ¿cuáles eran las limitantes que teníamos, no? O sea, habían ciertas limitantes donde realmente, lejos de ser una limitante, realmente nos hacía como que repensar las cosas, ¿no? Allá todas las casas, pues bueno, tienen estos sistemas ya de prefabricados, y hacer una casa custom made, pues tiene un costo mucho más elevado y tiene Claro. Un riesgo mayor, ¿no? Tanto desde el diseño hasta vamos, en el tema contable, ¿no? Los números y demás. Claro, por eso, pues sí, se termina siendo la clásica casa que muchos compran en internet y que construyen o que les llaman ¿no? Cookie cutter house, que es como un molde y se fabrican de la misma manera. Cuando quieres hacer algo más personalizado, el cliente tampoco quería una casa prefabricada que comprara porque estaba limitado al espacio de las habitaciones y no había tanta flexibilidad en ese momento, ¿no? Ahora creo que ya lo hay, pero buscaba algo mucho más personalizado, ¿no? Entonces también se dio cuenta que algo personalizado, y cuando se vio costos también con un constructor local, pues el costo era exageradísimo también porque el cliente a veces incrementa los metros cuadrados y ahí hay que tener ahí también mucho control nosotros porque pasa muy seguido y se va el presupuesto, pero también se puede ir el presupuesto por temas hechos a la medida, ¿no? Aquí para nosotros un zoclo remetido con un entrecalle es muy sencillo y casi cuesta lo mismo que un zoclo puesto y pegado encima, y allá no, allá es una mano de obra especializada el poder hacer un detallito tan sencillo como un zoclo, ¿no? Pero bueno, la experiencia de manejar otra tierra o cómo realmente nos adaptamos a estas curvaturas que tenía el mismo terreno y demás, en cuestión de estas tipologías, fue como que una experiencia muy buena en explorar distintas tipologías, ¿no? Que de alguna manera también estos ejercicios nos sirven. Ahora estamos haciendo una casa donde realmente también estamos trabajando con una tipología similar, porque tiene condiciones topográficas similares. Entonces, bueno, yo creo que esta exploración no solo formal y estética y material, sino también en las tipologías de distintas configuraciones en viviendas se refiere, creo que es interesante como toda esta exploración, ¿no? Correcto. Y no sé si esta última es la última. Es la última, es el último proyecto. ¿Quieres tú? Basta, adelante. Sí, bueno, es un proyecto aquí en las afueras, rumbo a Toluca, por la Marquesa, que es Cañada de Alférez, un espacio boscoso también completamente, ¿no? Llega un cliente que busca una casa ahí, nosotros felices en este tipo de paisajes y contextos, el cómo poder responder y leer, ¿no? Que es algo completamente diferente. Y entonces, aquí, bueno, exploramos un poquito unos conceptos, tenemos un terreno con mucha pendiente, ¿no? Que el cliente nos aborda y dice, tengo un terreno casi plano, es casi plano, un poquito de pendiente, y llegas y es una cosa, pero brutal, ¿no? Entonces, espérame, no, esto no es tan plano, tiene una pendiente fuerte, y cómo la atacas para hacer una casa en la que quizás no tengas que bajar y subir tantas escaleras, sino una vez que bajas, te trasladas de manera horizontal, ¿no? Entonces pensábamos a ver qué pasa si esta casa es un basamento, pero este basamento se desfragmenta y dejamos correr el bosque que está atrás con el bosque que está al frente, y el verde es como si rascara estos volúmenes, esta arquitectura, hiciera el negativo para dejar los árboles intactos, todos los árboles estaban en el lugar, y conectar la vegetación de arriba a la vegetación de abajo. Entonces no llegar y talar árboles y montar una casa, sino tener mucha sensibilidad a los árboles, al paisaje, conservar el 100% de los árboles, que eso nos gusta, y cómo rascábamos para poder lograr un volumen arquitectónico, un basamento que conectara la casa de manera horizontal y 3 pabellones, ¿no? Entonces, un poco el terreno, cómo se podía partir, 3,000 metros, ¿no? En que a lo mejor la casa en el bosque, un área social y una reserva bosque, ¿no? Y cómo se podían ir interactuando, cómo dividir público y privado a manera de diagrama, no es que esté así de denso el terreno, pero esa manera de diagrama. Y en corte, cómo atacas también un terreno que tiene una pendiente fuerte, que tienes que tener pues estacionamiento, sala a doble altura que quiere el cliente. Si tú te incrustas, a lo mejor es muy húmeda, ¿no? Si la levantas, pues qué sucede en la parte de abajo, si se levanta y se incrusta dentro del bosque, si se
va terraceando, se va escalonando. Hicimos una serie de ejercicios, muchos, hasta que empezamos a entender el terreno y decir, a ver, ¿qué pasa si se corta parte del terreno muy poquito, pero se monta y se hace un talud? Ese talud lo que nos va a dar es, nos vamos a poder montar una casa en la que bajes a la casa, te estaciones arriba, bajes a la casa, pero te traslades ya después del asador a la sala, a la cocina, a la recámara, al gimnasio y a las placitas como de contemplativas o espacios. Te podías conectar de manera lineal, ya todo tu día lo hacías de manera lineal, en el mismo plano. Quizás subías una escalera a la habitación, pero no tenías que estar sube y baje 3 o 4 escaleras para recorrer la casa. Entonces, es un poco cómo surge esta idea. La vegetación, aquí ya se empiezan a ver estos tubitos, estos palitos que pues es la vegetación existente, y cómo al desfasarlos y dejar estas estrías, estas ranuras permeables al permeables, contexto. quedan estos 3 pabellones, que son los 3 elementos de la casa montados en este basamento, que se vuelven unos telescopios o miradores para ver al valle, ¿no? Una cortina de pinos al frente impresionante. Y esta es como la primera idea que surge de conceptual, ¿no? De poder entender los 3 volúmenes, ¿no? Uno el que vemos a la derecha, pertenece más al basamento, este basamento como de concreto, que dice, a ver, vamos a contener aquí esta parte, vamos a dejar el terreno natural y vamos a montar estos pabellones encima que se vean que posan encima de este basamento. Uno de ellos en concreto para ser parte del relacionarse más con la parte del basamento y el landscape, y es un gimnasio. Y luego las habitaciones en este volumen como intermedio, que vemos ahí habitaciones en planta alta y planta baja, ¿no? Con un patiecito intermedio entre el gimnasio que se podían trasladar y la habitación, y salir a este espacio intermedio que es el de aquí en medio, que podía ser un mirador también, con un puente conector entre los 2 volúmenes. La parte social, ¿no? Con cocina, sala, comedor y arriba un family muy grande con doble altura. Y el salir de la casa a otra terraza en este basamento que podía ser un asador o un espacio de terraza, y cómo podíamos tener un pabellón en la parte inferior, ¿no? Con un techo verde, para que cuando de arriba pudiéramos ver una extensión verde y parte del terreno, como si siguiera intacto el terreno, pero que podamos escarbar y semienterrar un pabellón que pudiera ser un espacio de convivio, chimenea, asador, ¿no? Y un elementito que es como un pabellón contemplativo, pabellón memorial, perdón, que tiene relación con el vacío que existe en la parte superior y que genera un espacio memorial, ¿no? Entonces, ideas que fueron cambiando, que quizás el cliente a lo mejor quiso este terreno terracearlo y en algún momento pensó en hacer todo horizontal y íbamos a tener un muro de contención de 12 metros que, pues, ¿no? Decíamos, no puedes, ¿no? Tienes un contexto, un terreno tan bonito en el bosque que plantarle un muro de 12 metros para hacer tu terreno plano, pues no, y el volumen de tierra y el volumen de piedra y todo el presupuesto se iba a ir en eso, ¿no? Entonces tratar de negociar un poquito, pero al final como que sí se tuvo que manipular el paisaje para lograr estas terrazas, ¿no? Y luego el resultado final, donde también con una serie de modificaciones y temas de inyectar programa y crecer la casa y luego reducir y luego crecer, o cambios de materiales, pues esto es lo que sucede, ¿no? Y en la vida real, pues también nos topamos, y ustedes como alumnos a lo mejor se topan en la carrera, pero y dicen, es que el profesor, y me cambió esto y me dijo que no, y etcétera, o hubo un pin-up o un diálogo y resulta que no, que hay que modificar ciertas cosas. Sucede todos los días en la vida real. No tenemos una varita mágica que también hace que todo lo que nosotros decimos lo tiene que aceptar el cliente, ¿no? También hay que saber ceder en algún momento e imponer también en otras. No siempre podemos dejar ni una ni la otra, pero llegan a haber modificaciones. Entonces, bueno, Pero es creo un que aquí proyecto. lo valioso es como siempre tratar de como recuperar esa esencia, ¿no? La Claro. esencia de las primeras maquetas que de alguna manera, o sea, esta esencia es la que buscábamos como que siempre respetar, ¿no? O sea, Claro. entonces, creo que bueno, el desarrollo creo que es una manera de ir probando distintas operaciones y cómo podemos llegar a un resultado sin que la casa en sí pierda la esencia como tal, ¿no? Claro.
Bueno, estos son algunos interiores. Relación y territorio y contexto, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto está en proceso. la doble altura, su estructura, ¿no? Estas imágenes hacia el bosque, ¿no? Esta entrada de luz por la parte del patio también como de servicio en el lado izquierdo y el lado derecho un mirador con terraza y pues una casa que pertenece también al bosque, ¿no? Que tiene que estar en el bosque, que aunque es muy grande, pero que al tratar de dejar el más verde que pueda pasar entre ella, pues se reduce un poquito la escala, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto fue como un pequeño acercamiento, ¿no? De algunos distintos proyectos, ¿no? Y un poco, bueno, nos enfocamos en el tema de vivienda, ¿no? Pero bueno, porque sí nos apasiona y nos gusta, pero bueno, también hemos trabajado en la ciudad y Claro. demás, ¿no? O sea, pero era un poquito como, pues, presentarnos con ustedes y bueno, más bien es que realmente es que cada metodología en cada proyecto, pues es, como lo mencionamos, es muy única y realmente sí tratamos que estos proyectos que realmente estén hechos es profesos en el sitio donde están ubicados, ¿no? Sí, el entender el territorio, el responder a él de la mejor manera, pues creemos eso importante. Y el tema de origen, ¿no? De nuestros primeros proyectos y nuestra primera arquitectura y nuestra primera obra y nuestra primera experiencia con un cliente extranjero y todo esto pues va sumando y lo hace muy rico, ¿no? Esta parte de origen y ya les pasará a lo mejor a muchos o si ya les ha pasado, hay un par de profesionistas aquí o no, pero los alumnos en algún momento van a reflexionar sobre sus primeros proyectos también, ¿no? Que los inviten a dar una plática y se van a dar cuenta o reflexionar sobre qué es el origen de su despacho o por dónde empezaron, cómo fueron sus primeras experiencias, ¿no? Entonces queremos compartir un poquito de eso a nivel saliendo de la carrera y con qué proyectos empezamos nosotros y pues bueno, esperamos hayan eh, pues disfrutado un poco de nuestros proyectos a lo largo de estos años y nuestro origen, ¿no? Como ASD. Muchas gracias.